En esta cápsula hablaremos de los asentamientos informales en Chile como una forma de vulneración de derechos, desde una perspectiva de derechos ocupacionales. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un asentamiento informal? En Chile, los asentamientos informales son conocidos como campamentos, los cuales generalmente se ubican en terrenos ocupados de manera ilegal. López, Morales, Flores y Orozco afirman que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo define campamento como un asentamiento de al menos 8 familias. Además, los autores plantean que la definición implica también una tenencia irregular del terreno, es decir, arriendos sin contratos, cedidos y que sean propiedad privada, municipal o estatal ocupada, y acceso irregular a uno o más servicios de energía eléctrica, agua y o solución sanitaria. En este punto la pregunta es, ¿cómo nacen los asentamientos informales? En Latinoamérica, si bien autores como Abramo plantean que es posible constatar presencia de informalidad urbana ya en tiempos de la ciudad colonial, existe consenso en que los asentamientos informales se establecen en Latinoamérica en las primeras décadas del siglo XX, como parte de los procesos de migración rural-urbana. Extrapolando esto a nuestro país, se preguntarán cómo habrá ocurrido el surgimiento de estos asentamientos informales, o más conocidos como campamentos, en nuestro territorio. Esto sucedió alrededor de los años 30, específicamente producto del avance de la expansión de la ciudad de Santiago. Incluso en un punto fue imposible de contener. En otras palabras, había mucha población y poco espacio para que pudieran asentarse. Lo anterior generó las condiciones necesarias para que surjan los primeros asentamientos informales, establecidos como campamentos o también llamados como poblaciones callampas. Estos asentamientos informales han sido abordados desde la política pública a través de diferentes programas que podemos ver en esta línea de tiempo. Antes de continuar con los programas, es necesario tener en cuenta como antecedente que durante el periodo de dictadura en Chile, esto es, desde 1973 a 1990, aumentó el déficit habitacional y recién en la segunda mitad de la década de los 90, el tema comenzó a enfrentarse. Así es como en el año 1996 se plantea el programa Chile Barrio, enmarcado en el Plan Nacional de Superación de la Pobreza. Este programa tenía por objetivo promover un mejoramiento de la vivienda y el barrio, para atender a los 972 asentamientos que habían sido catastrados. Posteriormente se da paso a la línea de atención a campamentos entre 2005 y 2010, que operó solamente a través del MIMBU, con el foco de entregar soluciones habitacionales a las familias mediante subsidios. Como menciona Matus, Ramoneda y Valenzuela, el paso de Chile Barrio a LAC fue entonces considerado como una transición que finalmente debía integrar los campamentos a la atención regular del MIMBU. En el año 2011 surge el actual programa de campamentos del MIMBU, que se centra en las relocalizaciones y radicaciones como medio para la obtención de soluciones habitacionales definitivas. En este punto nos parece necesario abordar la reflexión planteada por los autores sobre los términos poco participativos y asistenciales en que se plantea la integración de estas personas a nuevos conjuntos de vivienda. Pero antes de seguir, es necesario informarnos más acerca de dos conceptos básicos centrales que relacionaremos en esta cápsula: los asentamientos informales y los derechos ocupacionales. Respecto a los derechos ocupacionales, Hamel afirma que son los derechos de todas las personas de realizar ocupaciones significativas que contribuyen de manera positiva a su propio bienestar y el bienestar de su comunidad. Y esta perspectiva es la que abordaremos desde los derechos ocupacionales relacionada con la comunidad que reside en asentamientos informales. Respecto a los asentamientos informales, en primer lugar, López, Morales, Flores y Orozco afirman que los asentamientos informales se caracterizan por una posesión del terreno y acceso a servicios básicos que no se realizan a través de mecanismos convencionales, sino que la comunidad del campamento se organiza para satisfacer sus necesidades. Siguiendo esta idea en las soluciones que ha impuesto el gobierno, nombraremos dos conceptos que se ubican dentro del plan de elaboración creado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población residente de estos campamentos, la radicación y la relocalización. Una radicación consiste en mantener a las familias en el territorio del campamento y mejorar sus condiciones de vida. Esto es la regulación legal del terreno, mejora o construcción de viviendas e instalación de servicios básicos, en donde los beneficiarios son asesorados para fortalecer
y o crear redes sociales, mejorar la organización comunitaria, mantener la vivienda y ocupar espacios comunes. Y respecto a la relocalización, Matus afirma que es cuando las familias obtienen un subsidio habitacional que les permite acceder a una vivienda en un lugar distinto al del campamento. El contexto referente a los campamentos es específico, pues da cuenta de un tipo de vulneración, específicamente el derecho a la vivienda, hacia grupos reconocidos como vulnerables, que representan una alta expresión de pobreza y precariedad. Por tanto, es importante reconocer las necesidades particulares de estas personas y la urgencia de ser suplidas. Pero, ¿qué dice la estadística al respecto de esto? ¿Y cuáles son aquellas necesidades? A continuación veremos una serie de datos importantes que debes conocer. El Catastro Nacional de Campamentos en el año 2019 indica que oficialmente existe un número de 802 campamentos en nuestro país, en los cuales habitan 47.050 familias, mientras que en el año 2011 eran 23.054 los hogares que vivían en campamentos. Para el 2019 esta cifra alcanzó los 36.046 hogares, lo que evidencia un aumento significativo. Las tres principales causas que priman como razón para decidir ir a vivir a un asentamiento informal son los altos costos de arriendo, también superar el allegamiento y por último los bajos ingresos. Es pertinente mencionar que 4 de cada 5 hogares de campamentos ya se encontraban viviendo en condiciones deficitarias antes de trasladarse a un asentamiento informal. La información del relevamiento realizado por el MIMBU en 2019 permite identificar otros grupos vulnerados en su derecho a la vivienda adecuada. 3 de cada 10 habitantes de campamentos son niños o niñas entre 0 y 14 años, mientras que un tercio son menores de edad. A esto se le puede agregar que el 6,7% son mayores de 60 años, y sumando todo esto es posible decir que más del 40% de la población que habita en asentamientos informales de Chile pertenece a grupos etarios reconocidos como vulnerables. Si hablamos de acceso a necesidades básicas, podemos decir que las necesidades básicas son muy importantes para el vivir de las personas y su desarrollo, pero podemos evidenciar que en esta situación que hemos abordado se ve muy afectado, ya que en los campamentos el acceso es muy escaso. En primer lugar, podemos referirnos a la vulnerabilidad urbano-territorial y sanitaria asociada a la precariedad infraestructural, expresada en la inexistencia de una red de agua potable, colectores y alcantarillados. Todo esto se liga a la precariedad de los mecanismos, estrategias que los habitantes han realizado para obtener el recurso vital. Finalmente se manifiesta la confrontación del derecho de la propiedad, tenencia del terreno, frente al derecho universal básico, el acceso al agua. Por último, y entonces, ¿qué podemos decir desde una perspectiva de derechos ocupacionales? En primera instancia, consideramos que la descripción de los asentamientos informales como fenómeno da cuenta de una forma de vulneración del derecho de la vivienda adecuada en Chile. Aún más, pensamos que es relevante mirar otras formas de problemas habitacionales que podrían atravesar este fenómeno, como los altos alquileres y dividendos, el creciente allegamiento, entre otros. Asimismo, constituye una vulneración al acceso de necesidades básicas como el agua. Incluso según Ojeda, plantea que el acceso desigual al agua que se presencia en los asentamientos informales refuerza las condiciones de exclusión y segregación socioespacial implícitas de este tipo de asentamientos. Lo anterior, en un marco de justicia ocupacional, configura formas de injusticia ocupacional, ya que no son respetados los derechos de las personas que viven en campamentos. Es decir, los problemas de acceso a agua potable, alcantarillado, entre otros, tienen consecuencias en las ocupaciones que estas personas necesitan para sobrevivir, impactando tanto en su bienestar como en el de su comunidad. Por tanto, estas personas no tienen condiciones dignas en las que sean respetadas sus derechos ocupacionales, y tal como se menciona en la Declaración de Posicionamiento de la Federación Mundial de la Terapia Ocupacional,
Los abusos de los derechos ocupacionales son abusos de los derechos humanos y tales abusos quebrantan la justicia ocupacional.